La educación la entiendo como una manera de sistematizar el conocimiento. Me parece que el arte lo que tiene de interesante es que es muy específico por cada trabajo que se aborda, ¿no? Entonces cuando hablamos de sistematización del conocimiento, podríamos pensar que sería bastante ilógico o contradictorio pensándolo con obras, ¿no? Ya que las obras están necesitando una sola manera de producirse en un contexto determinado, en una época determinada, que estaría respondiendo a ciertos parámetros sociales e individuales. Entonces la educación estaría intentando sistematizar algo que es único, sería una empresa frustrada, porque no, si uno la sistematización o la educación la piensa como algo para reproducir, estaría como chocando contra la especificidad. Pero justamente me parece que esa contradicción es lo que lo hace interesante, que lo que la educación en el arte sea algo tan vigente es que lo que creo que se está tratando de buscar no es una sistematización para reproducir modelos, sino es cómo generar un sistema propio, un sistema de trabajo propio para cada emprendimiento que uno esté intentando desarrollar, no solo dentro del mundo de las artes visuales. Cuando me refiero a emprendimiento, me refiero también como a modos de vida, como uno trabaja en específico en un contexto determinado y poder ser autoconsciente del sistema que se está utilizando para generarlo. El cuerpo de por sí ya es un módulo de conocimiento que está emitiendo constantemente cierto tipo de información, y uno como receptor de la misma, al ver cierto tipo de rasgos o movimientos, codifica ciertos símbolos o arquetipos, ¿no? Entonces me parece que cuando uno introduce a una institución cultural estos módulos de información que vendrían a ser el cuerpo, lo que estaría haciendo es suspender durante un determinado lapso esas emisiones de información, o en todo caso resaltándolas y editándolas para entregar otro tipo de información. La alianza entre un espacio cultural y la introducción de cierta corporalidad dentro de una acción artística que pudiera estar sucediendo, me parece que tiene que ver justamente con eso, con suspender el conocimiento que emite per se un cuerpo para encontrarlo editado o encontrarlo sin ese tipo de información en pos de la obra que se esté trabajando. Claramente la idea de vaciar a un cuerpo de información y entregarle otra, creo que está bastante conjugado con la posibilidad de hacerse dentro de este tipo de espacios, como también podría ser dentro de una fiesta. O sea, en una fiesta uno puede cambiar su corporalidad y estar emitiendo otro tipo de información o en un ritual. La institución cultural me parece que también permite eso, pero de una manera más pública, o sea, suspender lo que un cuerpo puede tener como conocimiento en sí mismo para entregar otro tipo de información. Y en ese momento de desfasaje es un momento de reflexión, porque los límites se empiezan a estar más borroneados.